Ya. Ahora bien, estimados compañeros, la persona a que muy amablemente nos va a ayudar el día de hoy es la profesora Emilia, que actualmente dicta sus clases en la unidad educativa Juan Montalvo en el área de subnivel inicial número 1. El aula también cuenta con 21 niños en las edades comprendidas de 3 a 4 años. Por otra parte, no está de más mencionarle a la estimada profesora que somos estudiantes pertenecientes a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESP, grupo de trabajo número 5. Los nombres de los integrantes del mismo son los siguientes: Benavides Priscila, Delgado Samantha, Mafla Jessica, Medina Erika mi persona y Mora Kimberly. Con el permiso de la magíster presenter y de todos los estudiantes, aquí se procede con la entrevista sobre el tema de las perspectivas ante las adaptaciones curriculares, sus beneficios y utilidad de estas. A continuación tenemos la primera pregunta. ¿Usted como docente considera que todos los niños con necesidades educativas especiales pueden hacer la misma actividad de la misma forma y con los mismos materiales? ¿Y por qué? Ya. Bueno, muchas gracias, chicas, por la entrevista. Entonces, contestando la pregunta que me hace Erika ahorita, yo creo que depende mucho de qué nivel de educación estamos hablando. Recordemos que ahorita nos estamos centrando en el nivel inicial. Entonces, si hablamos nosotros de nivel inicial, es posible realizar en un 90% las mismas actividades, excepto que estemos hablando de alguna discapacidad ya sensorial. Me refiero a discapacidades visuales, discapacidades auditivas. Hay maneras de llegar a concluir las mismas actividades, sí. El material suele variar porque evidentemente de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos en el aula, que sinceramente en el nivel inicial, necesidades educativas especiales no es tan evidente. No es tanto que digamos, por ejemplo, tenemos niños que tengan discapacidad motora, que estén en silla de ruedas o discapacidades visuales, auditivas. Es muy poco frecuente, sinceramente. En el inicial, como ustedes saben, inicial 1, inicial 2, son niveles que no son obligatorios para la escolaridad. Entonces, esto limita mucho el acceso de los niños con necesidades educativas especiales a este nivel. Por tal razón, no se ven, no es muy frecuente que podamos ver eso. Sin embargo, de ser el caso, realizar la actividad es bastante posible. Sí, los materiales es necesario cambiarlos dependiendo del caso, pero sí podemos llegar al objetivo que tengamos como planificación de nuestra actividad. Entonces, podríamos decir que en un 90% es posible. Ya, listo. Muchas gracias. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Alguna vez ha tenido algún estudiante que requiera de adaptaciones curriculares y cómo sobrellevó esta situación? Sí, en el nivel inicial, como les cuento, no he tenido todavía hasta el momento una necesidad educativa especial así bastante notoria, bastante evidente o que requiera muchísimo trabajo. Sin embargo, hace 2 años tuve la oportunidad de trabajar con un niño con discapacidad visual. A más de ser profesora de educación inicial, yo soy profesora de idiomas también. Así que hace 2 años yo trabajaba en la misma institución educativa, pero daba inglés. Entonces tuve un niño con discapacidad visual. Hasta cierto punto el trabajo fue más llevadero porque yo tenía todavía clases virtuales. Entonces me di los modos de trabajar con él en base a audios, a repeticiones de palabras para mejorar vocabulario, para trabajar con él temas de pronunciación, hacerle repetir canciones, palabras, cosas de este modo. Sin embargo, sí fue una realidad bastante desafiante porque eso realmente a mí como profesora, como docente, me puso a pensar realmente de qué inclusión estoy hablando porque yo no sabía braille en ese momento. Entonces, evidentemente, yo no necesitaba de momento que el niño escribiera cosas o se comunicara conmigo a través de escritos o que yo evaluara eso. Pude hacerlo de otra manera, pero esta situación sí me hizo ver qué tan importante es saber eso. Y de hecho, los profes tomamos un curso de braille, estuvo un poquito a destiempo, lo tomamos casi a final del año lectivo, sin embargo, se hizo y creo que sí es un conocimiento que es
muy valedero, muy necesario. Tal vez en nivel inicial no lo voy a utilizar tanto, pero uno nunca sabe las vueltas que nos dé nuestra vida profesional y siempre es necesario tener este conocimiento. Entonces, no les miento, en su momento sí me sentí preocupada, me sentí frustrada, no sabía qué hacer porque decía, ¿qué hago? Porque esto nos pone en una realidad que nos hace plantearnos realmente cómo estamos llevando nuestros procesos de enseñanza. Nosotros habitualmente, ¿qué es lo que hacemos? La laminita con la palabra. Es como que, mire su tarjeta de vocabulario, incluso con los niños ahorita es la típica de, les voy a hacer el dibujito, les voy a poner la imagen, pero cuando nos encontramos con esta situación, ahí no hay la laminita, no hay el dibujito, porque simplemente no va a funcionar. Entonces, como les digo, investigué un poco en el tema, que eso es algo que uno siempre tiene que hacer. Investigué cómo puedo hacer, qué estrategias puedo implementar en mi clase para que esto funcione y funcionó bastante bien y ya todo esto se complementó con el curso de braille que tuvimos la oportunidad de tomar los profes y fue llevadero. Al final del año lectivo realmente me sentí con la satisfacción de haber hecho todo lo que estuve a mi alcance y de haberlo hecho bien, que es lo más importante. Eso. Tercera pregunta. ¿En qué momento considera que es importante acudir a las adaptaciones curriculares? Ya, yo pienso que las adaptaciones curriculares es algo que siempre está presente. Lo que pasa es que muchas veces tenemos como que este pensamiento de que adaptación curricular está ligada a discapacidad o a necesidad educativa especial, y no es así. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo adaptaciones curriculares. Nosotros para planificar clases, para llevar a cabo actividades, para dar un conocimiento a los peques, pensamos en alguna cosa maravillosa. Decimos, en mi mente va a salir así, pero cuando llegamos a la clase nos damos cuenta que no sale así, que no funciona de ese modo, que a los pequeños les cuesta trabajo, que en realidad es más dificultoso de lo que nosotros creíamos. ¿Y qué hacemos nosotras como profes en ese momento? No les podemos decir a los peques, saben que ya hasta ahí porque no salió como yo quería. Enseguida nosotros estamos pensando, a ver, no funciona esto, vamos con esta salida. Este material no es el adecuado, cambiemos por otro, hagamos esto, hagamos lo otro. Y estamos haciendo una adaptación curricular. Entonces, no hay un momento preciso para decir, a ver, esta es la hora de adaptación curricular, aquí le puse. No, es algo que simplemente surge. Siempre tenemos que ser conscientes que todos tenemos adaptaciones curriculares, necesidades especiales, perdón, todos. Puede ser ligado a una discapacidad o puede ser que no, pero todos tenemos una necesidad a la hora de aprender que tiene que ser suplida. Entonces, desde esa perspectiva, cualquier momento es bueno, siempre que nosotros veamos que nuestros niños necesitan ese cambio, necesitan ese apoyo, es el momento de hacer. Como les digo, nosotros pasamos haciendo adaptaciones curriculares de muchas formas, solo que no nos damos cuenta. A veces en bajarle un niño de la escalera china, de la resbaladera, eso es una adaptación curricular de grado 1, porque le estamos facilitando el espacio para que el Cuarta pregunta. ¿Cuál es el rol principal del docente frente a casos de niños con necesidades especiales? Ya, el rol que nosotros tenemos como docentes frente a los niños con necesidades educativas especiales y en general frente a todos los niños, porque siempre les hablo casi en terminología general, porque les soy sincera, no me gusta mucho hacer como esta separación entre los niños con necesidades especiales. Entonces, esta es una cuestión ya muy personal mía, pero les comparto, para mí son niños. Entonces, en general, con los niños, nuestro rol es apoyo, ser una guía para ellos, en el nivel con el que yo estoy trabajando, si es de familia. Lo importante es que ellos se sientan seguros conmigo, sientan tranquilidad, sientan que están en un espacio donde pueden aprender, donde pueden desarrollarse, donde si hay alguna dificultad, que las hay y de todo tipo, ellos van a tener un respaldo, van a tener alguien que sea su apoyo, no una persona que si
algo sale mal, molesta, porque muchas veces pasa, ¿saben? Muchas veces en la práctica educativa, cuando a los profes nos dicen, tiene un niño con estas características, molesta. O sea, muchos docentes lo toman a mal. Dicen como, ay, no, es más trabajo que pereza. Entonces, primero, yo siento que nuestro rol no es ese. Nuestro rol es educar, hacer lo mejor que podamos, ser ese soporte, como les digo, ser esa zona segura para nuestros pequeños, sin importar lo que pase, sin importar el contexto, las necesidades especiales asociadas o no a una discapacidad a nuestros niños. Yo sé que muchas veces no contamos con las herramientas adecuadas como para trabajar este tipo de necesidades como nos gustaría o como es debido, pero yo soy fiel creyente de que nuestro contingente humano, nuestra forma de ser, nuestra forma de trabajar, nuestras ganas de sacar adelante a nuestros niños, es en definitiva lo que hace el 90% de las adaptaciones curriculares y de la adaptación en general de los niños al sistema educativo. Quinta pregunta. ¿Considera que es importante tomar en cuenta las características, ritmos, estilos y necesidades de aprendizaje de los niños y por qué? Ya, claro que sí, eso es totalmente importante. Nosotros dentro de nuestra formación como docentes, ustedes saben, tenemos una asignatura donde nos enseñan todo este tipo de cosas, de ritmos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, y justamente todo ese conocimiento que nosotros podemos acceder como docentes, no es de gana. Siempre es para que nosotros, en la medida de lo posible, tratemos de llegar a cada estudiante de la forma en la que aprende. Yo sé que, y por ejemplo, en mi caso personal, al trabajar en una unidad educativa fiscal, al tener muchos niños, sí es un poco complejo. Sin embargo, uno trata de hacer como una medición en general y decir, bueno, la mayor parte del grupo es más visual. Necesito trabajar cosas más visuales, cierto porcentaje del grupo es auditivo y vamos combinando. Esto en educación inicial hasta cierto punto suele pasar como desapercibido, entre comillas, porque nosotros nos dedicamos mucho también a trabajo de tipo sensorial. Entonces estamos trabajando todos los sentidos y ahí, sin querer, queriendo implícitamente, estamos llegando a los estilos de aprendizaje que cada persona tiene. Ahora, más de eso, como docente, ¿qué niños les cuesta un poco más las cosas? Por ejemplo, si estamos haciendo una actividad de motricidad gruesa, tenemos un niño, una niña a la que le cuesta saltar sola, le cuesta mover su cuerpo sola. Nosotros ya sabemos de eso y nos acercamos un poquito más a su forma de ser, a su estilo de aprendizaje, a cómo darle seguridad y ese peque lo va a lograr, pero cuando nosotros sabemos de eso. Entonces, siempre todo esto es muy importante considerarlo parte de la observación, de que nosotros veamos cómo es nuestro grupo, cómo funciona, qué actividades resultan, cuáles no resultan, para tratar de llegar a ellos. Entonces, como ustedes sabrán, chicas, si nosotros no conocemos estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, no los manejamos bien, nunca vamos a transmitir conocimiento. Entonces, es vital al 100. Una profe tiene que saber eso y tiene que aplicarlo. Como sexta pregunta, para usted, ¿cómo tendría que ser un ambiente inclusivo dentro del centro educativo y del aula de clase? Ya, un ambiente inclusivo. Hay un montón de respuestas al respecto de esto, de un ambiente inclusivo, cómo debería ser. La mayoría de respuestas en términos generales están orientadas a cosas como la rampa de seguridad, la rampa de velocidades en el caso de que alguien tenga silla de ruedas, que todo sea plano por si alguien tiene discapacidad visual, la señalética y todo. Sin embargo, chicas, ese es el ideal de un ambiente inclusivo y no lo hay. Hay muchas unidades educativas que sí cuentan con eso y es maravilloso, aunque a veces no lo usan. Y otras unidades educativas en las que no hay eso para nada. Entonces, para mí, un ambiente inclusivo es un ambiente seguro. ¿Por qué? Puede ser que en mi unidad educativa yo no tenga rampas y que de hecho no las tenemos. Nosotros, si algún peque alguna vez tiene un pequeño accidente, hay una rampa al acceso, a la entrada.
no hay más. Si algún peque tiene algún accidente por alguna razón, no puede movilizarse, no tenemos más, tenemos una y como ustedes comprenderán, una rampa de acceso en un edificio de 2 pisos es nada. No tenemos cómo hacerlo. Sin embargo, si este niño, esta niña, cuenta con su docente, que le puede ayudar, que puede hacer por él, que se movilice, que llegue a donde tenga que llegar. Si tenemos un niño con discapacidad visual, pero a la par tenemos una docente que ambienta el espacio para su pequeño, que está al pendiente de que no hayan accidentes, de reducir riesgos. Ese es un ambiente inclusivo seguro para mí. Entonces, como para resumir un poquito esto, un ambiente inclusivo siempre es un ambiente seguro, donde nuestros pequeños puedan movilizarse, puedan estar tranquilamente, independientemente de una necesidad educativa especial o no. Siempre va orientado a eso. Y nosotras como profes tenemos que hacer eso. Tenemos que proporcionarles este tipo de garantías, aún en contra de la infraestructura existente, de cómo sea el ambiente predeterminado. Nosotros siempre podemos adaptar esta realidad, mover un poquito las cosas si es que es necesario, crear. 7. Usted como docente, ¿qué metodología aplicaría y tomaría en cuenta al momento de realizar una adaptación curricular? Ya. Como les había comentado, las adaptaciones curriculares nosotras las hacemos todo el tiempo. Realizar una adaptación curricular ya enfocada, direccionada a algo. Por ejemplo, no les puedo hablar de situaciones, por ejemplo, de TDAH, porque los niños de educación inicial no son diagnosticados con TDAH. Recordemos que la mayoría de problemas de aprendizaje en nuestra etapa inicial solamente es una etapa de detección y de alerta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo algo en un niño y voy reportando para que cuando pase a los años superiores, estas alertas sean consideradas. Sin embargo, hay ciertas situaciones que sí requieren adaptaciones con Asperger. Esto sí requiere una adaptación curricular. Esta es una situación que se puede detectar a temprana edad. No tenemos que esperar a los 7 años como muchos otros problemas de aprendizaje. E incluso niños con discapacidad, con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad. Por ejemplo, niños con discapacidad que tengan discapacidad motora, que no puedan mover sus extremidades. En esas categorías Reggio Emilia. ¿Por qué? Porque tanto Montessori como Reggio Emilia se enfocan en la exploración. Es lo que se trabaja y dadas las condiciones de necesidades especiales asociadas a una discapacidad, funcionan muy bien. Independientemente, siempre vamos a necesitar trabajar con nuestros sentidos. Como les había dicho anteriormente, para que un conocimiento se fije en una persona, este conocimiento tiene que pasar por los 5 sentidos. Entonces, estas teorías, Montessori y Reggio Emilia, son bastante adecuadas para este tipo de situaciones de necesidades especiales. Si sospechamos de un niño que presenta hiperactividad o que presenta TDAH, hay muchas cosas Montessori que nos ayudan a focalizar la atención del niño. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero una de las metodologías Montessori es poner una hojita y en esa hoja le dibujamos al niño como que las siluetas de lo que tiene que poner. Por ejemplo, hacemos una silueta rectangular para simbolizar que ahí va la hoja y unas siluetas a los lados como para decirle que ahí van los crayones. Le entregamos el material y el niño mira las siluetas y pone ahí sus materiales, tanto para la hora de comer como para la hora de trabajar. Es una metodología Montessori que nos ayuda a centrar la atención de nuestros pequeños en el caso de presumir que alguno de ellos a futuro podría tener algún problema de concentración. Así que esas son mis teorías más usadas, las que funcionan para mí y siento que sí vale recomendar. Así que si en algún momento ustedes tienen tiempito, investiguen estas metodologías de trabajo con los niños, funcionan muy, muy bien. Pregunta 8. ¿Cuáles son los principales beneficios que los niños con necesidades educativas especiales pueden obtener después de haber utilizado los materiales didácticos adecuados para su aprendizaje?
Bueno, los principales beneficios básicamente son el adquirir el conocimiento, pero más que eso, la tranquilidad de saber que están trabajando y que pueden lograr las cosas que ellos necesitan trabajar. Creo que más que adquirir el conocimiento precisamente de decir, bueno, sabe los números, sabe los colores, es romper esa barrera que a veces limita a los niños con necesidades educativas especiales, porque ustedes saben, muchas veces pasa que les limitan en su aprendizaje, les limitan en sus conocimientos. Entonces, creo que el principal beneficio de todo esto es romper eso, dejar de lado esto de decir, no, es que por su condición puede, es que eso a nivel material didáctico, como recursos humanos, nosotros como personas, siendo las guías y las personas a cargo de estos pequeños, lo principal es eso, demostrarles a ellos que pueden hacerlo, darles la seguridad de que pueden solos y con nuestra ayuda, porque nosotros les decimos, qué lindo tú pudiste, cuando nosotros sabemos que estamos de por medio, porque sí tiene que ser, pero insisto, es la satisfacción de saber que ellos pueden lograrlo todo y que nosotros también podemos hacerlo. Este es un reto también para nosotras como profes, no solo para los chiquitos y para sus familias. Pregunta 9. ¿Qué actividad debería utilizar como... Ya. Para los niños con discapacidad a los otros sentidos. Entonces, en este caso podríamos hablar, por ejemplo, si vamos a enseñar figuras geométricas, muchas texturas. Se me ocurre, vamos a enseñar un círculo, al igual que el resto de niños, en su carita, que nuestra piel tiene una textura igual. Y en las hojitas de trabajo, por ejemplo, es súper simple, con la pistola de silicón hacemos el filito de un círculo, se seca y eso ya tiene una textura y es algo que nos toma segundos. Y eso puede permitir que el niño con sus manitos pueda sentir. Siempre este tipo de, como les digo, texturas, puede ser la pistola de silicón, algo súper suavito, un poco de lija. También trabajamos con olores, por ejemplo, trabajamos mucho la exploración de los sentidos, del sentido del olfato y también del auditivo. Hay unas cajitas o unos frasquitos, pueden ser también pequeñitos, transparentes, donde ponemos distintos tipos de sonidos. Si queremos, por ejemplo, enseñar a los niños que pueden ver y al niño que no, para hacer correspondencia término a término, enseñamos así, tenemos unos frasquitos transparentes, se me ocurre 6 frasquitos, a 2, les ponemos azúcar, a 2 les ponemos piedras, a 2 les ponemos, puede ser algo que suene un poquito más como, no sé, la sal también puede ser, y hacemos que vaya escuchando y busque el par. Entonces, de una u otra forma estamos trabajando nociones lógico-matemáticas con un niño que no puede ver, y funciona con los otros también, pero es como para enseñarle y decirle cuáles suenan iguales. Entonces, este suena igual que este, tenemos el par. Este suena con este y tenemos el par. También, como les decía, trabajamos mucho el tema de olores. Yo había leído un libro en el que decía cómo enseñar los colores a los niños con discapacidad visual. Entonces, enseñábamos colores a través de los aromas. No le podríamos decir a un niño, por ejemplo, el cielo es amarillo, el sol es amarillo, porque el niño no va a tener relación. Pero le sacamos un ratito al patio y ese calorcito le decimos, mira, ese calor, así se siente el sol. El sol se siente así calientito. Si queremos enseñar, por ejemplo, el color rojo, le hacemos oler un poquito de una frutilla. Este es el olor que tiene el color rojo, para que más o menos ellos lo asocien, en base a lo que siempre asociamos, porque es súper común que decimos una manzana roja, una frutilla roja, y decimos normalmente esto, ¿no? Decimos como que el sol amarillo, entonces vamos enseñando colores en base a sensaciones corporales de nuestros pequeños. Entonces, para los niños con discapacidad visual, ideal cosas auditivas, cosas para que ellos puedan olfatear y para que ellos puedan sentir y trabajar mucho con este sentido corporal de nuestra piel, porque nuestra piel no solo es el tacto, sino también la recepción de calor, de temperaturas. Con eso podemos trabajar bastante bien.
Pregunta 10. Después de haber aplicado las adaptaciones curriculares adecuadas, ¿qué es lo primordial que se debería tomar en cuenta al momento de realizar la evaluación del aprendizaje? Ya, nosotros lo primero que a mi modo de ver deberíamos evaluar, esto igual rara vez pasa, porque normalmente cuando evaluamos destrezas decimos, por ejemplo, la destreza dice, cuenta oralmente del 1 al 10, pero si el niño no hace eso, sin embargo, cuenta hasta el 4 o hasta el 5 y lo logró bien, es una forma de lograrlo. Entonces, yo siento que en el momento en el que aplicamos evaluaciones educativas, adaptaciones curriculares, necesitamos cambiar los estándares un poquito de la evaluación educativa, de tal manera que sea una evaluación que se ajuste a los cambios que hemos realizado. Entonces, lo primordial antes de empezar a evaluar primero es ver el proceso. ¿Qué pasó? Si el ideal era contar hasta el 10, pero en el camino nos quedamos hasta el 5, eso ya es como una señal de que debemos replantear qué es lo que estamos evaluando. Entonces, primero, súper objetivos con lo que pasó en el proceso y el resultado al que llegamos. Y además de todo esto, más que centrarnos precisamente en el resultado, sobre todo porque en inicial no calificamos con notas y no podemos decir, le pongo 10 o le pongo 0 si no sabe el color. Siempre respetar los procesos. Entonces, eso es lo primordial para mí en cuanto a evaluación. Respetar el proceso y valorar el resultado al que hemos llegado. A veces como profes nos pasa que leemos el currículo y dicen, no, es que ya tiene que saber contar hasta el 10 y número y cantidad hasta tal y no sabe. Entonces, no, respetar procesos siempre, valorar hasta dónde hemos llegado y en base a eso evaluar. Entonces decir, bueno, la destreza era hasta el 10, lo logramos hasta el 5, pero lo estamos haciendo bien. Entonces, esa parte de la evaluación, como les digo, siempre es fundamental el proceso y ser amables con nosotros mismos como profes y con nuestros pequeños, con nuestros procesos y con los de ellos. No evaluarnos tan así, tan fuertemente, porque nos vamos a terminar desgastando horriblemente y no tiene sentido. Entonces, lo principal en evaluación, rescatar y valorar el proceso que nos está llevando al conocimiento que adquirimos. Si queríamos contar hasta el 10 y lo logramos hasta el 5, ya es un cambio, ya es bastante. Para niños que contaban 1, 3, 10, 40, que ya te digan 1, 2, 3, 4, 5, es tremendo logro y es válido y está bien. Entonces, siempre procesos, valorar procesos y evaluar ese proceso. Bueno, estas son todas las preguntas de la entrevista del día de hoy. De parte de todos los estudiantes, sí le queremos agradecer inmensamente su colaboración sobre este tema. Muchas gracias, estimada profesora. Ya, Eri, con gusto. Y chicas, qué gusto conocerles. Hay mucha suerte en esta linda y a veces complicada tarea de enseñar. Así que cualquier cosa que necesiten, estoy a las órdenes. Que tengan una linda noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, chicas. Chao, chao.